Ya, la verdad es que para lo que acabamos de ver de la fórmula de Pick, yo no le recomiendo este libro, sino el otro. O sea, este se lo recomiendo igual, obviamente. Les recomiendo las lecciones de matemática para el recreo. Ahí está hecho. Yo sé que está agotado, lamentablemente, pero ya va a salir, ya va a salir. O sea, la cuarta edición está en impresión. Y ahí está la fórmula de Pick. Y son cosas más aterrizadas a la clase, digamos. No exactamente al currículum. Yo no lo pensé pensando en el currículum. Sino que pensando en actividades complementarias. ¿Okay? Esa es la idea de las lecciones. Y espero que el próximo año, por ahí por abril o mayo, si corro, van a salir las lecciones 2. Las nuevas lecciones que van a ser lecciones de geometría. Van a ser 6 capítulos de geometría, solo de geometría. Ya, pero en la lección 1 ya está la fórmula de Pick. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar acá porque este libro es bonito. Me gusta. Ok. Para el decorado. No, lo que les quería comentar son dos cosas. Que es importante decir. Sí, la fórmula de Pick es para puntos con coordenadas en el vértice cuadriculado. Si yo saco los puntos de ahí, los muevo un poquito, ya pierdo la fórmula, ¿cierto? Los muevo un epsilon, lo que sea, y ya salí de ahí y el área me va a cambiar. Puede que no cambie, pero sería raro que no cambiara. Puede que no, pero... Sin embargo, también vale en el... Esto es lo que yo digo, si Pick... Ah, no, les conté esa historia también. Es una historia triste. Como les decía, para mí esta es la fórmula más linda de la matemática porque es matemática básica, es profunda, es bonita, etc. A lo mejor no es lo más útil, pero me encanta. Y Pick era como les conté, era un matemático austriaco de la escuela alemana. Creo que hizo la tesis en... No me acuerdo si fue en Heidelberg o en... Bueno, no importa. Bueno, pero era judío. Entonces terminó como terminaron muchos judíos, terminó muriendo en un campo de concentración nazi. ¿Okay? Ahí terminó sus días Pick, el creador de la fórmula más linda. Y esto es lo que yo pienso si Pick hubiese sido una abeja. Las abejas hacen hexágonos, ¿cierto? Entonces su cuadriculado no es... Naturalmente no piensan en un cuadriculado, piensan en un paneles hexagonales o paneles triangulares, como quieran. ¿Ok? Por ejemplo, no está tan fácil dibujarlo. Si ya me costó el otro, este va a ser peor, pero en fin, vamos. ¿Ven? Ya no me quedó, pero eso tiene que pasar por ahí, ¿ya? Lo que les quiero decir es que si ustedes hacen un polígono de abejas, una cosa así, con vértices en este embaldosado, en este enrejado abejorro, aquí yo tengo un polígono. Bueno, la fórmula es la misma. Y si ustedes quieren, la demostración es la misma. El área es el número de puntos interiores más el borde dividido por 2 menos 1. También vale en el hexagonal, salvo una cosa. Es que si ustedes consideran un triángulo del lado 1, su área no va a ser 1, ¿cierto? ¿Cuál es el área del triángulo equilátero del lado 1? Raíz de 3 partido por 4, ¿cierto? Entonces tienen que multiplicar por eso. En el caso en que el enrejado tiene lado 1. Si tiene un lado diferente, tienen que adaptar la fórmula y multiplicarlo por la longitud del lado al cuadrado, ¿cierto? Porque es un área. ¿Está bien? Y si están en el hexagonal, el área de... si en vez de considerar este enrejado, consideran un enrejado hexagonal, también vale la fórmula, pero tienen que multiplicarla por el área del hexágono del lado 1, que es 6 veces eso. Porque un hexágono del lado 1 son 6 triángulos equiláteros. ¿Ok? Y piensen un poquito. La misma demostración funciona. Piénsenlo un poquito más. Lo pueden deducir del cuadrado, porque el enrejado, este enrejado, es que toman el cuadrado y lo ladean. Y cuando yo ladeo las figuras, yo no les cambio el área. ¿Cierto? Si yo tengo un rectángulo y lo ladeo, mantengo la altura, no le cambio el área. ¿Ok? En fin.
Lo otro que les quiero decir es que, bueno, la vida no es tan bonita a veces y uno le gustaría decir, tenemos una fórmula en el área, podríamos tener una fórmula para volúmenes también, de cuerpo, etcétera, pero esa fórmula no existe y no puede existir. ¿Ok? No es difícil ver que uno puede empezar a fabricar cuerpos donde el volumen no se comporta bien respecto a la cantidad de puntos internos y puntos en el borde. ¿Ok? No puede haber una fórmula así. Hay gente que investiga esas cosas que son súper interesantes de geometría discreta tridimensional, tratar de reemplazar la fórmula de Pick por algo, pero en fin, algo tan bonito como esto ya deja de funcionar. Ya, me voy a atrever a hacer algo. Algo que nunca he hecho. La primera vez que voy a explicar algo de esta manera, pero en fin. Se supone que les tenía que explicar un poquito también de áreas. Bueno, les enseñé esto de áreas, pero les voy a tratar de explicar el caso difícil del área, que es la fórmula que uno se aprende de memoria, y les voy a tratar de explicar de dónde sale, que es el área del círculo. ¿Ok? ¿Ya? A partir del perímetro. Porque eso no es fácil explicarlo. Eso requiere conocimientos más sofisticados de matemática, pero les voy a dar una explicación. Una explicación que estuve pensando ayer en alta hora de la madrugada y dije, ya, la vamos a implementar. Entonces, lo primero es volver a lo ancestral en matemática. Ustedes conocen esta historia de que yo sumo los números del 1 al que sea. ¿Conocen la historia de sumando del 1 al 100, cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién la conoce? Que a un niñito lo mandaron a sumar del 1 al 100 y lo sumó. ¿Sí? ¿Cómo? A cualquier número. ¿Sí? Que le dijeron, ya sume todos los números del 1 al 100 porque estaban aburridos que hacía todo rápido. Entonces dijo, ya los voy a sumar del 1 al 100, pero en vez de sumarlo del 1 al 100, los voy a sumar del 100 al 1. Lo puso al revés y lo sumó así. Después dijo, pero lo voy a sumar 2 veces, entonces me queda 2 veces la suma. Y esto es 100 más 1 es 101, 2 más 99 es 101, etcétera. 101, ¿cuántas veces? 100 veces, ¿cierto? Entonces esto es 100 por 101. O sea, 2S es 101,00 y por lo tanto S es la mitad de eso, pues 5, 10, 5050. Y dijo, ya profe, ya lo tengo listo. Y el profe dijo, ¿conocen esa historia, cierto? ¿Sí? Que era un niñito que hacía todo rápido. Bueno, la historia cuenta que ese niñito era Gauss, quizá el más grande genio de la matemática de todos los tiempos. Lamento, a mí no me gusta mitificar, hacer un mito de nadie. Para mí Gauss es extraordinario porque es extraordinario, pero lamentablemente, de acuerdo a los historiadores de la matemática serios, no hay ninguna constancia de que esa anécdota realmente haya ocurrido. ¿Ok? Es más bien un mito. Ha habido muchos mitos en la historia de la matemática. Por ejemplo, un mito que se difundió mucho, hasta no hace mucho tiempo, es que no existía un premio Nobel de matemática porque Nobel estaba picado porque su esposa tenía un amante matemático. ¿Okay? Su esposa tenía un amante matemático. Y eso fue parte de la comunidad matemática durante décadas. ¿Okay? Y yo lo escuché de muchas personas, hasta que leía historiadores serios, y decían, no tiene absolutamente nada de efectivo eso. A Nobel nunca le interesó crear un premio Nobel de matemáticas, y de hecho tampoco es de ciencias teóricas. Los Nobeles son de ciencias prácticas. Incluso cuando se dan en física o se dan en química, se dan sobre temas prácticos, temas verificables al menos. ¿Ok? Y así, es muy posible que la anécdota de Gauss sea un mito. La que no es un mito es la de Darcy creo que se llama, que es un tipo que llegó tarde a una clase y habían 3 problemas en la pizarra y creyó que era una tarea. Y llegó como 2 semanas después, súper aproblemado, porque le dijo al profesor que resolvió solo el primero y el segundo una parte. Y lo que no sabía es que el profesor lo había escrito, que eran grandes problemas abiertos de la matemática. Y había resuelto 1 y medio. ¿Okay? Eso sí es verdad. ¿Okay? Eso es una anécdota real. Y ahí hay constancia, pero eso es del siglo XX. ¿Ya? Bueno, en fin, a mí no me gusta tampoco reproducir mucho esta historia, y hay gente que le llama ese método el método de Gauss,
Porque estos métodos de suma sí eran conocidos desde hace mucho tiempo, ancestralmente. Los griegos los dominaban a la perfección. Lo único que no lo escribían algebraicamente. Entonces, ¿cómo hubiese hecho un griego para sumar del 1 al 50? Bueno, supongamos que andamos con chala y túnica blanca y que hicimos unas libaciones antes, invocamos los dioses y dijimos, vamos a sumar. ¿Ok? ¿Está bien? Y no sé, le pedimos inspiración a una musa. Y ya. Empezamos. Aquí yo estoy sumando del 1 al 5. Y así lo sumaban. 1, 2, 3, 4, 5 y tengo que contar cuántas pelotitas hay. Entonces lo que hacían astutamente era lo siguiente. Por cada pelotita voy a hacer otra. Hasta completar un rectángulo, ¿cierto? Y ahora tengo el doble de pelotitas, ¿cierto? Pero las tengo en un rectángulo. Entonces yo sé cuántas tengo. Si antes estaba sumando del 1 al 5, entonces ahora tengo 5 hacia arriba y 6, porque aquí le tuve que agregar 1, ¿cierto? Entonces 2 veces la suma es 5 por 6, ¿cierto? Y por lo tanto la suma es 5 por 6 dividido por 2. ¿Se fijan? ¿Está bien? Que es exactamente lo mismo que acá, si se fijan, es el último número por el número que sigue y después se divide por 2, ¿cierto? Entonces la fórmula en general, que de nuevo se le conoce como fórmula de Gauss, pero yo me resisto a llamarla fórmula de Gauss, porque mis amigos griegos la conocían a la perfección, es esa. Ahora, un griego jamás hubiese escrito eso. ¿Ustedes saben eso? De los griegos no tenían esa notación. Es una notación algebraica. El signo igual se ocupa desde hace poco en matemáticas. ¿Okay? Los griegos te lo narraban. ¿Okay? Entonces les recomiendo a todos ustedes, vayan y vean cómo se escribía matemática en tiempos de los griegos. Vayan y descarguen, está en Wikipedia, está traducido, que sea en internet, están los elementos de Euclides. Cómo se escribía matemática en la época. La matemática se contaba, era coloquial. Y estas cosas le llamaban los números triangulares, a la suma esta. Y hacían los números triangulares y después los números piramidales y después pensaban en una cuarta dimensión, una quinta dimensión y entendían eso, pero en su lenguaje. ¿Podría explicar esa fórmula? Es lo mismo, pero en lugar de sumar del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, yo sumo del 1 al 2 hasta el n, ¿Ya? abstracto. Entonces tengo que hacer lo mismo, tengo eso y después copio la cantidad de pelotitas hacia el otro lado y me va a quedar un rectángulo con altura n y el otro lado n más 1. N más 1 porque no me encaja. Entonces, ahí me queda n por n más 1. Lo puedo agregar abajo, lo puedo agregar arriba, pero claramente hay algo que no encaja. ¿Ok? Es un pequeño defecto. Ah, claro, si no quedaba cuadrado. Sí. De hecho hay otra fórmula que es súper bonita también. Esta se la acabo de explicar, pero si uno suma los números impares, de hecho está más bonita, ¿eh? Y así, si uno va sumando los números impares, lo que me aparecen son los cuadrados perfectos. ¿Ok? ¿Está bien? Y de nuevo, si lo escribo así, parece magia, pero se los voy a hacer con colores. ¿Cómo lo haría un griego? No sé, con piedrita en la playa, con sandalias. 1 es 1, es 1 al cuadrado, ¿cierto? Y después le tengo que sumar 3. 1, 2, 3. Ahí quedan 4. Después le tengo que sumar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Completo el otro cuadrado. Después le sumo 7, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completo el otro cuadro. Y así, están completando el cuadro. Ya. Ok, no es de lo que quiero hablar, pero ya que les veo caras felices, les voy a dar otra fórmula que es la más linda de toda la sumatoria. Y si me sobra el tiempo se les explico al final, porque no es de lo que quiero hablar del círculo, pero en fin. Esta es la más linda. Y esta no la vieron los griegos, ¿eh? Esto se les escapó. ¿Ah? Yo adoro a los griegos, pero se les escapó esto. ¿Ah? Se les escapó esto.
Sumen los cubos de los números. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta n al cubo. Eso es lo mismo que n por n más 1 dividido por 2, que es lo que está escrito allá, ¿sí? Pero al cuadrado. Es rarísimo. La suma de los cubos es la suma de los números al cuadrado. Testéenlo. Creo que esa fórmula es de Nicomaco. O sea, griego todavía es cultura media helénica, pero en fin, es posterior. Es más anclada la... Y el n pasa a tomar el valor del último número. El n es el último número. Sí. La suma de los cubos de los números del 1 al n es igual a la suma de los números del 1 al n al cuadrado. Rarísimo. Ya, pero yo me quiero quedar con la fórmula mal llamada fórmula de Gauss, o que yo me resisto a llamarle fórmula de Gauss, que es esta. Porque la voy a necesitar para explicarle lo que yo les voy a explicar ahora. ¿Ya? Entonces, les voy a contar una historia. No siempre es fácil explicar áreas, porque de hecho en matemática así pura, formal de investigación, el concepto de área solo vino a ser entendido a principios del siglo XX, recién. Todavía uno se daba vueltas así en la cabeza qué realmente estamos calculando. Obviamente si yo tengo un polígono yo sé que va a ser el área, pero si tengo una figura con borde raro, ¿será que siempre tiene área? Y una de las cosas que descubrieron, por ejemplo, es que no todos los cuerpos, no todas las regiones tienen área. Si tiene un borde rarísimo, así tipo fractal, no necesariamente tiene área. No le puedo asignar un área de manera razonable. Entonces, los cuerpos a los cuales yo les puedo asignar un área no son todos. Y así, eso lo hizo, bueno, lo hizo harta gente, pero lo hizo un francés, Lebesgue, por ahí por el año 1905, saca su gran trabajo sobre el tema. Y recién ahí se entiende bien el concepto de área y volumen. Y eso era un quebradero de cabeza desde la antigüedad. Ahora, ya se entendía bastante bien gracias al cálculo diferencial de Newton y Leibniz, ¿cierto? Ellos entienden que para estudiarlo más a fondo, más allá de los polígonos, hay que hacer otro procedimiento matemático y el procedimiento de integración. Ahora, lo que es impresionante, y esta es una historia súper poco conocida, es que Arquímedes ya tenía eso en la cabeza. Ya lo tenía clarísimo en la cabeza. Y lamentablemente el libro donde lo escribió se perdió. Y fue recuperado recién en el siglo XX. Y es realmente impresionante. Ese libro está en internet, se llama El Método. Busquen El Método de Arquímedes. ¿Ok? Y ese, personalmente yo creo que es la pérdida cultural más grande de la humanidad, o por lo menos de la que se conoce. Se supone que se quemaron muchos libros en Alejandría, que no nos llegó todo, etc. Ese se recuperó. Y cuando los tipos lo vieron lo que había ahí, no lo podían creer. O sea, el tipo había visto lo que Newton y Leibniz vinieron a ver varios siglos después. 1000 años después. Y ahí lo tenía Arquímedes en la cabeza. Arquímedes era realmente un tipo extraordinario, un tipo visionario, uno de los más grandes genios de todos los tiempos. Es realmente una cosa, uno lo ve y dice, pero si tiene la teoría de integración aquí, él sabe calcular, sabe hacer todo. Y se perdió ese libro. Y ese libro fue recuperado, creo que en Turquía. Estaba en un monasterio, creo. Y lo que pasa es que muchos libros durante la Edad Media, textos clásicos antiguos, los borraron para hacer copias de la Biblia o de las Escrituras. Es un palimpsesto. Y un tipo lo miró y se dio cuenta, lo vio y dijo, aquí hay algo escrito atrás. ¿Okay? Y tardaron varias décadas en desentrañar lo que estaba escrito, porque estaba escrito y borrado, entonces tenían que tener la técnica para ir a mirar lo que estaba allí sin borrarlo definitivamente para siempre. Y cuando lo vieron aparecer, que es por ahí por los años 70, la gente estaba impresionada. Y lo perdimos para siempre. Pero yo digo, si ese libro hubiera estado ahí en el siglo X, si ese libro le hubiera llegado a los árabes,
por ejemplo, la historia de la humanidad sería diferente. Es un hecho, es realmente impresionante. Entonces, lo que les voy a explicar es más o menos en el espíritu de Arquímedes, que eran como los procedimientos que tenía para entender el paso de lo unidimensional a lo bidimensional o tridimensional. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar la figura que siempre nos ha apasionado desde todos los tiempos, que se parece a ese, pero no va a ser nunca igual a esa. ¿Ok? Entonces, créanme, yo traté de dibujar una circunferencia, ¿cierto? Que quiero usar buen castellano. Circunferencia es lo que está por ahí y círculo es lo que está allá adentro, ¿cierto? Porque en inglés todo es círculo, pero en fin. Y desde tiempos inmemoriales está este problema de que a uno le gustaría saber cuánto mide ese largo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto mide el perímetro? ¿Ok? Y hay una cosa que es evidente. Una cosa que si uno piensa es natural. El perímetro, o el contorno, ¿cierto? Va a depender del radio. Si yo aumento el radio, el perímetro aumenta. Si disminuye, disminuye. Y no solo aumenta o disminuye, sino que es natural cómo aumenta y cómo disminuye. Si el radio aumenta al doble, el perímetro aumenta al doble, porque es una medida unidimensional, ¿cierto? No es un área. Si fuera el área, tendría que aumentar al cuádruple. Pero es solo el perímetro, entonces aumenta al doble. Si disminuye la mitad, el perímetro disminuye la mitad. Entonces, en realidad, uno se plantea la pregunta, bueno, supongamos que el radio mide 1 en algún sistema de unidades. ¿Cuánto mide el perímetro? Bueno, mide lo que mide. Es como una vez, ni siquiera me lo dijo un profesor, me lo dijo un compañero, me explicó, ¿sabes lo que es pi? Mira, toma una cuerdita circular, estírala, ponla en una regla partiendo de cero, el número al que llega se llama pi. ¿Ok? Se llama pi. ¿Saben por qué se llama pi? ¿No? Porque pi es una letra del alfabeto griego y que viene de periferia. ¿Ok? Por eso le pusieron pi. ¿Ok? Entonces el perímetro de la circunferencia se llama pi, salvo que yo dije todo mal. No es pi, es 2pi. ¿Cierto? Sí. El perímetro es 2pi. Wow. Ya, no importa, si total es un número, ¿cierto? Entonces pi, 2pi, no importa. Pero después viene otra fórmula. Bueno, el perímetro es 2pi por r, ¿cierto? Y el área, pi por r cuadrado. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué cambia el 2pi por pi? ¿Por qué no aparece otra cosa? ¿Por qué no cambia el 2 por un 3? ¿Por qué se le puso el 2 ahí? Etcétera. Bueno, si yo le hubiera puesto, en lugar de ponerle 2pi, le hubiera puesto pi, queda más feo porque aquí hay que dividirlo por algo y queda horrible. Por eso es mejor ponerle 2pi a esto. ¿Ok? ¿Está bien? Lo que le estoy tratando de preguntar es, definimos pi como siendo esto, como siendo la mitad del perímetro de una circunferencia de radio 1, ¿cierto? ¿Por qué el área va a ser pi r cuadrado y por qué el área no fue, no sé, 4 tercios raíz quinta de 9 r cuadrado? ¿Por qué no fue eso? ¿Y por qué apareció el pi de nuevo y apareció seco? Exactamente, es por la integral, pero yo no quiero usar integrales. Pero les voy a explicar cómo lo pensaba más o menos Arquímedes. ¿Ok? Porque de verdad llegó a pensar. Hay varias maneras de pensar. ¿Sí? Está la clásica con triangulito. ¿Sí? ¿Ok? Les voy a mostrar otra manera. ¿Ah? Porque quiero ocupar la fórmula que conocían los griegos. ¿Okay? Y van a ver que en realidad lo que dijeron por ahí, integrales, es como un procedimiento refinado de hacer sumas. ¿Ok? Eso es. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar mi
círculo le voy a calcular el área y voy a asumir que eso es verdad. Y voy a tratar de convencerlos que esto tiene que ser verdad. ¿Ah? No va a ser exactamente una demostración porque hay un montón de detalles que, como les digo, la matemática le costó refinarlo, pero es eso. Entonces lo que voy a hacer es que yo tengo el radio, lo voy a guardar como R, no tengo ningún problema, R, y voy a cortar este círculo en anillos. ¿Ok? Entonces el R lo voy a dividir en n pedazos. ¿Ok? Tengo el trazo, el radio, que mide R, y lo voy a dividir en 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aquí. Entonces aquí me va a quedar un pedacito y aquí me va a quedar otro pedacito. Y este pedacito va a medir R partido por N porque todo vale R. ¿Ok? Entonces aquí en torno a un pedacito me va a quedar... Yo les dije, la geometría es el arte de dibujar mal y pensar bien. ¿Okay? Ahora si uno dibuja mal y piensa mal, ya es la cabeza. Ah, ok. Entonces ahí uno hace un... Qué horrible mi dibujo. Ok. Entonces yo le voy a calcular... Eso. Ya, tengo el mismo problema porque yo no sé calcularle el área de ese pedacito. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Esto de acá vale R partido por N, ¿cierto? Esa longitud. ¿Cómo? Y después yo sé cuánto vale el perímetro de cada uno de los circulitos, de la circunferencia, ¿cierto? Porque la circunferencia multiplica el pi por el radio. Entonces tengo que tener cuidado porque aquí, hasta aquí, el radio no vale R, sino que vale una fracción de R, ¿cierto? Fíjense, esto es R partido por N, esto es 2R partido por N, esto es 3R partido por N, 4R partido por N, etc. Entonces aquí me queda, no sé, un I-1 por R partido por N y aquí un IR partido por N, si quieren. ¿Ok? ¿Ya? Entonces vamos a suponer que hasta aquí, este punto, lo estoy marcando, corresponde a este. O sea que hasta ahí este trazo vale I por R partido por N. ¿Ya? Entonces ahora ahí tienen que hacerme un esfuerzo de imaginación y me tienen que creer un poquito, porque justamente aquí donde pasa el asunto. Esto es súper chico comparado con esto. Y esto es como un circulito, que si yo lo corto es como si fuera una región media rectangular donde tiene como una base y una altura. ¿Ok? Salvo que es un anillo, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo es mentira. Pero uno lo puede pensar así, donde la altura va a ser ese pedazo y la base va a ser el perímetro. Salvo que el perímetro por fuera y el perímetro por dentro son diferentes, pero la diferencia es mínima, ¿cierto? La diferencia entre esto y esto es pequeña porque eso es muy chico. ¿Ok? Entonces, esencialmente, el área de eso, y lo voy a escribir con signo, se parece. ¿Ok? No es igual, sino que se parece. Se parece mucho. ¿A quién? A base por altura. ¿Ok? Vamos a tomar como base lo que está por fuera. Sería el perímetro, sería pi... disculpen, lo voy a escribir más acá porque si no me va a alcanzar. El área de ese pedacito del anillo se va a parecer a la base, que es el perímetro, 2 pi i r n, ¿cierto? Eso es el perímetro. 2 pi por el radio, y el radio no es r, sino que es i por r partido por n. Por la altura, entre comillas la altura, que va a ser r partido por n. ¿Cierto? Cada uno de esos pedacitos, cada uno de estos pedacitos corresponde a una altura, r partido por n. ¿Está claro? Pero esto no es un igual. Eso no es un rectángulo, obviamente lo estamos viendo, y no es un igual, pero la diferencia es mínima. ¿Ok? Es muy pequeña. Entonces esto es 2pi i r cuadrado n cuadrado. ¿Están de acuerdo?
Y ese en ese anillo. Después tengo que sumar todos los anillos, ¿cierto? Este es como el anillo iésimo. Y tengo que sumar el primer anillo, el segundo anillo, hasta el vamos a poner así, hasta el enésimo anillo. Entonces el área es el área del anillo 1. Esta notación que elegí está horrible, pero el área de... Voy a tener que hacer figuritas para todo, pero en fin. Eso sí es una igualdad, porque los anillos se juntan. Ahora esto es muy parecido a ¿quién? A cada una de estas áreas y tengo que ir reemplazando. Cuando tenía un i, me quedaba un i acá, ¿cierto? Tengo que ir reemplazando 2pi, lo voy a escribir así, por 1 por r cuadrado n cuadrado, más 2pi por 2 por r cuadrado n cuadrado, 2pi por 3 r cuadrado n cuadrado, 2pi por n r cuadrado n cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ya, y aquí sale un factor, ahora puedo seguir con un igual. O sea, esto es igual a 2pi r, no, es un cuadrado aquí. 2pi r cuadrado n cuadrado es un factor común, ¿cierto? Y se suman ¿quién? El 1 con el 2 con el 3 con... ¿Están de acuerdo? Y ahí tenemos nuestra fórmula de los griegos con chancleta, ¿cierto? 2pi r cuadrado n cuadrado por eso. N por n más 1 dividido por 2. ¿Ok? Y de nuevo, no hay ningún problema. Esto depende de n, si se fijan. No. Pero el punto es que tengo un... Se parece. No es que sea igual, se parece mucho. Pero en fin, seguimos. Aquí hay un factor n que se puede simplificar. Y el 2 se va. ¿Cierto? Entonces me queda, fíjense, pi r cuadrado n más 1 dividido por n. ¿Sí? Ahora, n más 1 partido por n es n partido por n más 1 partido por n. ¿Cierto? Entonces yo lo puedo escribir como pi r cuadrado, n partido por n es 1. Y después está pi r cuadrado partido por n. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo hago el n cada vez más grande, o sea, si yo divido cada vez más argolla, yo estoy dividiendo este numerito por algo cada vez más grande. Entonces esto desaparece. ¿Cierto? Cada vez que yo lo voy haciendo más grande, se tiende a desaparecer. Entonces eso, chao. Eso es lo que uno dice en matemáticas, se va a cero, converge a cero. Entonces, ¿qué es lo que sobrevive? Pi por r cuadrado. ¿Ok? Entonces yo lo que les quería mostrar, y para ti que tú conoces, es que por eso uno usa la fórmula con un 2 acá. Si tú sabes integración es porque cuando uno integra aparece un factor 2. Pero en realidad eso viene de esto. Exacto, exacto. Esto es como la versión discreta de la integral. Exactamente, exactamente. Y ahí se aparece. ¿Ok? Y eso es una manera de ver por qué las dos fórmulas tienen que aparecer. Ojalá el mundo fuera tan bonito en dimensión 3 para calcular volúmenes, pero no lo es. No lo es. Curiosamente, cuando uno pasa a la dimensión 3, el factor 2 cambia por un factor 3, ¿cierto? ¿Sí? Mira. La analogía discreta es la siguiente. 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más n más 1 medios. Voy a dividir todo por 2. Es igual a n por n más 1 por n más 2 sextos. No quiero eso. Tercio. Chequemos esta fórmula. Si pongo n igual a 1, está bien. Eso es. Ahí está el 3. Ahí está el 3. El mismo 3 que aparece en la integral de pasar de dimensión 2 a dimensión 3. Era así como veían estas cosas los griegos. Esto es lo que se llaman los números triangulares, los piramidales, creo que se llaman o algo así. ¿Okay? En realidad la fórmula es más bonita cuando uno le pone un 2 acá abajo y acá aparece un 6.
porque el 2 uno lo interpreta como 2 factorial y el 6 como 3 factorial. ¿Ok? Y después uno tiene una fórmula para todo ese tipo de números en cualquier dimensión. ¿Ok? Entonces es una bonita aplicación de cosas que ya eran conocidas antiguamente y que le estamos viendo la aplicabilidad en contextos diferentes. Ok. Sí, es interesante porque uno piensa, la fórmula de Pick, volviendo atrás, que a mí me maravilla, porque es tan elemental y uno piensa, ¿por qué nadie la vio antes? ¿Cierto? ¿Por qué nadie se dio cuenta de eso antes? Porque perfectamente los griegos pudieron haberla hecho. No sé, a lo mejor no tenían cuadernos cuadriculados, porque igual hacer los cuadriculados en la arena o donde lo hacían es complicado. Pero ahí, no sé, me da vuelta eso, es como un bloqueo mental, ¿por qué nadie lo miró así? En fin, son fenómenos interesantes. Bueno, habría que averiguar un poquito más de la historia, la verdad es que no la conozco. Pero hay teoremas así que a mí me llaman mucho la atención, que son elementales y que se demoró mucho la gente en descubrirlos. Y que perfectamente se pudieron haber hecho en la antigüedad. Y otro que es de la misma época del de Pick, creo que Pick es 1902 y este que les voy a mostrar es del año 98, que es mi teorema favorito en geometría. Aunque no sé, ya le he dicho que tengo como varios teoremas favoritos, entonces esto es como poliamor con la geometría, ya, pero en fin. Ok, el punto es el siguiente, yo tomo un triángulo cualquiera y lo que hago es dividir cada ángulo en 3 ángulos iguales, o sea, lo trisecto. Yo sé que me van a decir el ángulo no se puede trisectar, etcétera, pero eso es con regla y compás. Eso no quiere decir que las trisectrices no existen. Entonces yo lo trisecto. Ok. Y yo lo trisecto. Y si hice bien las cosas, que de seguro no las hice bien, pero no importa. Entonces aquí me quedan 3 vértices, ¿cierto? 3 puntitos. ¿Sí? Increíblemente, independiente del triángulo con que yo empecé, ese triángulo es un triángulo equilátero, siempre. El teorema más lindo de la geometría. ¿Cómo se llama? Bueno, esto es lo que tiene la historia de la matemática. Se llama teorema de Morley, aunque no, creo que lo que le voy a decir es verdad. Morley nunca tuvo la demostración de este teorema, él lo planteó. Y el que lo hizo por primera vez, el que hizo la primera demostración fue un hindú, Nagamien, no recuerdo el nombre, pero lo buscan en Wikipedia y ahí está. ¿Ok? Que hizo una demostración súper complicada usando trigonometría. Hoy en día se conocen demostraciones sencillas de eso. Es súper lindo, ustedes lo pueden animar en GeoGebra. De hecho, en mi canal hay una animación rápida donde uno va moviendo el triángulo, le va moviendo los lados, agrandando, achicando los ángulos, y siempre uno ve que hay un triángulo equilátero ahí al medio, dando vuelta. ¿Ya? Ese es como el último teorema que me fascina de la geometría euclidiana, en la historia, digamos. ¿Y este en qué año fue? Si no me equivoco, este es 1898 cuando Morley lo plantea. En todo caso, todo esto está en Wikipedia, entren y lo van a encontrar. Y está en castellano, estoy seguro. Pero de nuevo, es un teorema totalmente elemental y que perfectamente lo pudieron haber hecho los griegos. Tal vez los griegos estaban bloqueados, porque decían, no voy a trisectar porque no se puede trisectar. Ok, pues, no sé. Aunque hay algo de mito también en esa historia, porque
Bueno, de nuevo Arquímedes. Arquímedes era un adelantado. Arquímedes no tenía ningún problema para trisectar ángulos. Trisectaba como quería. Y la razón es la siguiente. Él dice, bueno, no puedo hacerlo con regla y compás, ocupo un instrumento más. Y ocupaba un instrumento dinámico que le permite trisectar. Busquen en internet la trisección del ángulo de Arquímedes y la van a encontrar. Y de hecho hay una trisección de Pappus también. Y eso se dejó de enseñar en matemáticas, curiosamente. Pero en fin, una cosa es regla y compás. ¿Por qué no se puede trisectar? Eso es un teorema. Eso es un teorema matemático que vino a ser demostrado siglos después. Se entendió por qué no se puede trisectar con regla y compás. Un ángulo cualquiera. Hay ángulos específicos que sí se pueden trisectar, pero un ángulo arbitrario no. Bisectar siempre eso es fácil, ¿cierto? Pero trisectar, no. No, no se puede. No hay caso. Ok, eso vino a ser entendido recién en el siglo XIX. Ya, quiero terminar con otra cosita que me pidieron. Y como a mí me gusta lo griego, pero me gusta reentender un poquito lo que hacían. Me pidieron que le hablara un poquito del teorema de Pitágoras y les voy a hablar dos cositas del teorema de Pitágoras y cerramos. Bueno, primero, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, la típica respuesta, ¿cierto? Que A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. Eso dice el teorema de Pitágoras, que es lo más nefasto que puede haber, ¿cierto? ¿Ah? Que es la suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. Ok, eso es. Ok, y el teorema más útil de la matemática es el teorema que regula toda nuestra geometría. Ok, porque es como lo que teníamos delante, que yo me dije, bueno, con los rectángulos que están derechitos yo puedo trabajar, pero si las cosas están inclinadas, yo tengo que empezar a medirlas, ¿cierto? Y este es el teorema que me dice cómo hacerlo. Cómo medir, ¿cierto? Cuando yo tengo un ángulo recto y yo quiero medir lo que está así. Bueno, ocupo la fórmula y saco el valor de C. Ya, eso es archiconocido. Una cosa que es menos conocida es la siguiente, que es una aplicación bonita del teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras uno lo puede pensar como que en realidad lo que está midiendo es la diagonal de un rectángulo, ¿cierto? Y si yo lo llevo a 3 dimensiones, me permite calcular algo que es útil, que es la diagonal de una caja. ¿Ok? Yo voy de un punto al punto diametralmente opuesto. En realidad la caja tiene hartas diagonales, pero es la diagonal mayor, ¿cierto? Está horrible, es de dimensión, pero en fin. Es de un punto al punto diametralmente opuesto. O sea, si este está por delante, este está por detrás, si este está abajo, está arriba, si está a la derecha, está a la izquierda. ¿Ok? Es la distancia más larga entre dos vértices. Puede ser S con S, hay 4 pares así. Hay 4 pares, sí. ¿Ok? Justo tengo una caja. Lamentablemente esta caja es cuadrada, entonces se puede confundir un poco, pero lo que estoy midiendo es la distancia, por ejemplo, entre ese punto y este de acá. ¿Cierto? ¿Cómo se calcula usando Pitágoras si yo conozco las dimensiones de la caja? ¿Conocen ese cálculo? Si no, lo hacemos. Voy a llamarle A a esto, B a esto y C a esto. Alto, ancho, largo, no sé, depende de cómo esté mirando la caja, ¿cierto? Tiene 3 dimensiones la caja. Y una caja recta, con todos los ángulos son rectos, ¿ok? Una caja curvada. Entonces yo no puedo llegar y aplicar Pitágoras porque Pitágoras es un teorema bidimensional, ¿cierto? Es para el plano. Aquí yo estoy en el espacio y la recta se me sale del espacio. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un pequeño truco que es meter esa recta en un buen plano. ¿Ok? Y después tener un poquito de imaginación. ¿Cuál? Ojalá que lo vean esto. Yo creo que lo estoy viendo, aunque como les dije, soy pésimo para el dibujo. Voy a tomar esa diagonal que está por abajo, en la base. ¿La ven? Y entonces cuando yo hago eso, si se fijan,
Ahora este lo voy a pintar de azul porque me va a interesar considerarlo. Mi diagonal va a estar en el mismo plano que todo este triángulo. ¿Sí? Tengo el triángulo que nace de este vértice aquí y acá. ¿Cierto? Y un lado va a ser esta diagonal de la base y el otro lado va a ser el otro lado de la caja. ¿Ok? Entonces me voy a aproximar a mi diagonal en 2 pasos. ¿Ok? El primer paso es calcular cuánto vale eso. La diagonal de la base. La diagonal de la base. Y una diagonal de una base y la base tiene un ángulo recto. Yo lo estoy mirando así porque estoy mirando en un ángulo, pero este ángulo que se ve así como extendido es un ángulo recto. ¿Cierto? Entonces este triángulo, de hecho la base es un rectángulo y este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y por lo tanto yo puedo calcular esa diagonal. ¿Cierto? Le voy a llamar D. Y esa diagonal D vale la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado por el teorema de Pitágoras. ¿Cierto? El teorema de Pitágoras es la base. ¿Está claro? Y ahora la gran diagonal, le voy a llamar D mayúscula, ¿ya? La gran diagonal de la caja. La gran diagonal de la caja verifica el teorema de Pitágoras, que es D cuadrado igual a... Fíjense, este ángulo que está aquí también es recto. Este ángulo entre esto y esto. ¿Cierto? Es un ángulo así. Porque tengo un plano y una dirección totalmente ortogonal a ese plano. Entonces ese triángulo es rectángulo y yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Me va a quedar gran diagonal al cuadrado igual a la pequeña diagonal al cuadrado más C cuadrado. ¿Cierto? ¿Y cuánto vale D cuadrado? Bueno, A cuadrado más B cuadrado. Y la gran diagonal entonces va a ser la raíz cuadrada de la suma de los 3 cuadrados. Me perdí en la segunda fila. Ya. Esto está claro, ¿cierto? Esto es Pitágoras. Pero D yo sé cuánto vale. Ah, ya. Ya, entonces lo elevo al cuadrado y me queda A cuadrado más B cuadrado. Y ahí me queda la fórmula feliz de la diagonal de una caja. La diagonal de una caja es la suma de las 3 longitudes de los cuadrados de las 3 longitudes de la caja, pero le saco la raíz cuadrada al final. ¿Ya? Es una fórmula que no es tan conocida. Bueno, en general, cualquier cosa de dimensión 3 no es tan conocida. Pero les quiero mostrar algo para que le sientan el sabor un poquito a lo que uno hace o intenta hacer en matemática. Todo el mundo conoce el triángulo 3, 4, 5, ¿cierto? Sí, porque salen todas las pruebas, en todas las PSU, al final todos los triángulos rectángulos o son 3, 4, 5 o son 5, 12, 13. Son una lata, ¿cierto? Son todos iguales, todos iguales, todos iguales. No, 6, 8, 10, ya, ahí lo esconden, ya. O 3 medios, 4 medios, 5 medios, no sé, pero es una lata, ¿sí? Ustedes saben que hay infinitas listas de números, ¿sí? Y hay una fórmula, ustedes le llaman al... Lo voy a escribir con otra notación para no confundirlos, pero es una cosa así. Si esto vale U, V, W, entonces U igual a R cuadrado menos S cuadrado, V igual a 2RS y W es R cuadrado más S cuadrado. Para cualquier valor de R y S, eso cumple con la relación de Pitágoras. Y ahí van a salir el 3, 4, 5, el 5, 12, 3 y salen infinitos. Salen cosas muy bonitas. ¿Ok? ¿Ok? Ya. No es lo que tengo preparado por ahora, pero si ustedes quieren mirarlo, en el video que ya está en el canal de YouTube, yo hice este cálculo y les expliqué por qué todas las ternas pitagóricas llevan esa fórmula, o una fórmula de ese tipo. ¿Ya? Son los números pitagóricos. Si uno coloca R2 y S1, sale el 3, 4, 5. ¿Ok? Y si uno coloca R3 y S2, sale el 5, 12, 13. Sí, sale el 5, 12, 13. Pero uno le coloca cualquier valor y salen ternas pitagóricas. Ya. Y esas son todas las ternas pitagóricas de números enteros. Y se entiende perfectamente. Bueno, resulta que hasta el día de hoy no se sabe si hay una caja en donde los lados
midan números enteros, las 3 diagonales de las caras midan números enteros y la gran diagonal también sea un número entero. No se sabe si existe. ¿Ok? Porque lleva a varias ecuaciones, porque tengo Pitágoras en cada cara y además tengo este gran Pitágoras, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo 4 ecuaciones en realidad. Si yo me doy A, B y C, eso me determina las diagonales de las 3 caras y la gran diagonal. Y a mí me gustaría que no solo A, B y C sean enteros, sino que también las 3 diagonales de las caras y la gran diagonal sea entero. ¿Ok? Es un problema que le interesó mucho a Euler, como todo. No lo puedo resolver y hasta el día de hoy no se sabe si existe. ¿Ok? Y obviamente que con los computadores hoy en día han tratado de hacer correr un programa para tratar de testear si los números aparecen o no, y hasta donde han podido con la potencia computacional de hoy en día, no lo han encontrado. ¿Ok? Lo cual no quiere decir que no existan, simplemente quiere decir que si existen son muy grandes. ¿Ok? Y esas cosas a veces pasan en matemáticas. A veces pasan. Y entonces hay que tener prudencia para aventurarse con una conjetura. Ese tipo de problemas son bien recurrentes en cierta área de la matemática. Si me permiten 2 segundos, les voy a tratar de explicar qué tipo de fenómeno podría ocurrir. Esto no me lo sé de memoria y se van a dar cuenta al tiro por qué no me lo sé de memoria. A lo mejor quienes siguen mi Facebook han visto alguna vez esta figura. Si no, lo siguen y lo buscan. Porque ya no me acuerdo cuándo lo subí, ya no sé cómo podría recuperarlo. Pero hay una ecuación famosa. Hay varias ecuaciones famosas, pero... Ya, esa. Quiero 3 números enteros positivos, A, B y C, de tal manera que esta expresión de la izquierda algebraica, A dividido por B más C, más B dividido por C más C dividido por A más B, sea igual a 4. Quiero saber si hay números enteros que hacen eso. ¿Ok? Y parece una ecuación fácil, bonita, en donde uno testea y encuentra las soluciones, ¿cierto? Como podría parecer que esto es fácil, tengo 4 ecuaciones, tengo que ajustar teorema de Pitágoras, tengo las fórmulas externas pitagóricas y va a resultar. ¿Ya? Entonces, yo les quiero decir por qué no debiera ser tan fácil resolver esto, o darse cuenta si es verdad o no. Este es el A más pequeño para el cual hay una solución. ¿Ok? El valor más pequeño. 4, 3, 7, 3, 6, 1... 2, 6, 7, 7, 9, 2, 8, 6, 9, 7, 2, 5, 7, 8, 6, 1, 2, 5, 2, 6, 0, 2, sigue, 3, 7, 1, 3, 9, 0, 1, 5, 2, 8, 1, 6, 5, 3, 7, 5, 5, 8, 1, 6, 1, 6, 1, 3, 6, 1, 8, 6, 2, 1, 4, 3, 7, 9, 9, 3, 3, 7, 8, 4, 2, falta poco, 3, 4, 6, 7, 7, 7, 20, 36. Ok, ese es el más pequeño para el cual hay una solución. ¿Me falta uno? ¿De verdad? No, es que yo pensé que lo estaban viendo en internet. Okay. Bueno, y B y C tienen la misma cantidad más o menos de elementos. Y de verdad es la más chica. ¿Okay? Entonces este tipo de ecuaciones que se ven súper sencillas, de hecho forman parte de una rama de la matemática donde se entendió por qué son tan complicados de resolver. Y de hecho es súper práctico que sea complicado resolverlo, porque hay métodos de criptografía que están basados en el hecho que esto es difícil de resolver. Y que por eso mismo, porque es difícil de resolver, hay métodos difíciles de romper. ¿Okay?
No voy a escribir B y C, pero ya les di el A. Entonces, introducen A en la fórmula y pueden calcular B y C. Se los dejo de ejercicio. Si no lo buscan en internet, ¿ok? Sí, pues pasé de tres variables a 2, está más fácil, ¿ok? Y así. ¿Ok? Si quieren pensar en el problema de la cajita, lo pueden pensar. Es histórico. En la cajita de Euler. Y hay muchos problemas así, pero este otro problema de Euler que tiene que ver con algo parecido. Y con el mismo tipo de ecuaciones, digamos. Ustedes saben que Euler tenía algo de extraordinario, doblemente extraordinario, porque Euler es uno de los más grandes de todos los tiempos y tal vez el más prolífico de todos los tiempos, pero ustedes saben que Euler fue ciego durante mucho tiempo. Fue quedando progresivamente ciego. Y él seguía haciendo matemática, tenía una capacidad mental impresionante. Y la verdad es que no sé en qué momento de su vida se dio cuenta de esto, pero le gustaba jugar con cosas. Tiene una cantidad de trucos, de pequeños descubrimientos así impresionantes. Y cuando uno va a leer cómo los sacaba, uno se sorprende. Que haya habido un ser humano con esa capacidad. Creo que el único que estuvo a su nivel fue Ramanujan. O sea, es una forma muy diferente a la que tenía Gauss de ver la matemática, de hacer matemática. Estos son números al cuadrado. ¿Son números al cuadrado? ¿Son todos diferentes? ¿Ok? ¿Se leen? Sáquenle una foto. Es un 29, sí, mi 9 es bien feo, pero es un 29. Si ustedes toman esos números, toman una calculadora y se dan el tiempo y suman estos 4 números, les va a dar la misma suma que si suman esto, esto y esto. Y si suman hacia abajo, les va a dar la misma suma, y si suman las 2 diagonales, les va a dar la misma suma. ¿Ok? Euler descubrió eso. Y son todos cuadrados perfectos. ¿Ok? Ese es uno de los cuadrados mágicos de Euler, tal vez no es el más famoso, pero es un cuadrado súper bonito. Euler. Euler. Perdón, yo le digo Euler porque... Euler. Sí, yo le digo Euler porque no sé, la verdad. Le digo Euler. En francés, Euler, no sé. Bueno, en fin, no importa. Bueno, Euler era suizo-ruso, así que... Era de la Suiza alemana. No, bueno, no importa. El último, sí, mi 9 es feo, disculpen. Parece una G de... Ya, ok. O sea, pero yo lo sumo en horizontal, vertical y las 2 diagonales. Me da el mismo número, me da el mismo resultado. Ok, y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué hizo un 4x4 y no hizo un 3x3 con esa condición? Se debería ser más fácil. O sea, busco A, B, C, D, E, F, G, H, I, cuyos cuadrados sean tales que si yo sumo horizontal, vertical y en diagonal sean la misma. Y quiero números diferentes, porque yo puedo colocar todo puro 1, ¿cierto? Y no tiene gracia. ¿Está claro? Quiero números diferentes. Bueno, hasta el día de hoy no se sabe si esto existe. Con números enteros, positivos, diferentes. Se sabe que si los números existieran serían mucho más grandes que esos numeritos de allá. Así que no lo voy a tomar como un ejercicio. Eso se testea computacionalmente. ¿Cómo? No se sabe. Eso es. El día que alguien descubra los números se va a hacer rico y famoso. No creo. ¿Ya? Pero curiosamente este tipo de ecuaciones que se ven muy sencillas son una incógnita para la matemática hoy en día. No se sabe si hay soluciones enteras o no, o qué tan chicas van a ser las soluciones cuando hay soluciones. Esta ecuación se ve diferente, pero si uno saca denominadores, le queda una ecuación parecida a las que tenemos acá.
Y esta se parece mucho a la de la caja de Euler. ¿Ok? Son 3, 6, 8 ecuaciones con cuadrados. Entonces se parece a la de Euler. Y ahí uno le siente el sabor al asunto. ¿Ok? Pero ese es mi favorito. Ese. Para la próxima clase de tarea me van a traer escrito cómo se lee este número. ¿Ya? No tengo idea. Una vez un estudiante en una charla me lo preguntó. ¿Y ese número cómo se lee? Yo me atrevería a decir que este número es más grande. Es más grande que cualquier cosa que se conozca. ¿Okay? Que la cantidad de átomos en el universo observable, ese tipo de cosas. ¿Ok? En fin. Pero un número bonito está en esa ecuación. Ya. Bueno, eso es lo que les quería mostrar respecto a Pitágoras. Y ahora me pidieron que hiciera una demostración del teorema de Pitágoras. Y la verdad es que me pidieron que hiciera una de las cosas que más me gusta, demostrar el teorema de Pitágoras. Entonces les voy a contar un poquito del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras era conocido antes de los griegos. Eso es un hecho. Los babilonios lo conocían, los egipcios lo conocían, por lo menos conocían las ternas pitagóricas. Hay una piedra en Babilonia que se descubrió que tiene grabado ahí ternas pitagóricas. ¿Okay? Tenía el 5, 12, 13 y un montón de cosas. Entonces, en la práctica ellos lo usaban mucho. Por otro lado, en China también se conocía, pero en China también se conocía con demostración, casi simultáneamente con los tiempos de Pitágoras, y de hecho ahí hay una disputa quién lo hizo primero. ¿Okay? Y es muy probable que lo hayan hecho los chinos primero. Pero la verdad es que son discusiones un poco técnicas sobre la historia de la matemática. El punto es que, ¿cuál es la diferencia entre cómo veían el teorema los griegos, cómo lo veían los egipcios y los babilonios? Es que los griegos no les bastaba con saber algo y aplicarlo, sino con entenderlo, y para ellos entenderlo era demostrarlo. Era explicar por qué es verdad. ¿Okay? Y hay muchas demostraciones del teorema de Pitágoras. Hay de hecho, hay libros que son compendios de demostraciones a lo largo de la historia del teorema de Pitágoras. Y hay varias demostraciones que se le atribuye a gente notable. Por ejemplo, se dice que una demostración la hizo Albert Einstein cuando era niño, o que otra demostración la hizo... No, eso sí es verdad. Lo de Einstein se discute. Garfield fue un presidente de Estados Unidos en el siglo XIX. Él hizo una demostración del teorema de Pitágoras. ¿Okay? Hay una que se le atribuye a Leonardo da Vinci y varias otras a lo largo de la historia. Hay un compendio en un sitio en inglés sobre demostración del teorema de Pitágoras, pero les voy a mandar a un artículo que yo escribí que se llama, no me acuerdo, pero en fin, creo que se llama Otra prueba del teorema de Pitágoras. ¿Y cuál es el punto? Es que allí hay enlaces a los compendios de las demostraciones del teorema de Pitágoras, distintas demostraciones del teorema de Pitágoras. Y bueno, esto lo pueden buscar con mi nombre. Y está en un sitio que yo les recomiendo darle una mirada, especialmente a la sección que yo manejo, que es la sección de elementos didácticos, algo así se llama. Es un sitio que se llama Paisajes Matemáticos. ¿Ok? Y ahí pueden ver muchas demostraciones del teorema de Pitágoras. Yo les voy a hacer un par, más una que es mi demostración y por eso me gusta mucho, aunque no es la más fácil, pero es la que más me gusta porque es mía y van a ver que tiene algún interés. ¿Ok? La verdad es que la demostración que encuentro más notable no es la original, aunque se discute exactamente cuál fue la original, sino que es una demostración que viene un poco después, y en mi blog o en alguna parte yo subí un GIF,
porque simplemente hoy en día mirar un GIF y entender qué es lo que pasa con el teorema de Pitágoras. Y la demostración es así. Este es mi triángulo, rectángulo, ¿ya? Y yo completo la figura. ¿Qué figura es? Bueno, es un gran cuadrado donde si este es un cateto, el que llamo A, y este es un B, ese que queda allá es un cuadrado al lado B y el otro es un cuadrado al lado A. ¿Cierto? Entonces el área de allá más el área de allá son A cuadrado más B cuadrado. Y a mí lo que me gustaría es hacer el cuadrado sobre la hipotenusa y mostrar que ese cuadrado es la suma de los otros dos en área. ¿Cierto? Porque ese es el teorema de Pitágoras, un teorema de áreas, que me permite calcular longitudes, pero es un teorema de áreas, es una igualdad de áreas. ¿Ok? Y una construcción súper bonita es la siguiente. Sucede que si yo tomo este ángulo, ese va a ser su complemento, ¿cierto? Porque el triángulo es rectángulo. Entonces, si yo trazo una perpendicular acá, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esto se complementa acá, pero obviamente se complementa acá también, ¿cierto? Porque ahí tengo dos rectas que son perpendiculares. Entonces es el mismo ángulo. Y aquí yo recorrí 90 y en total tienen que sumar 180. Entonces este ángulo va a ser el mismo que el original. ¿Está claro? Y aquí yo tengo un ángulo recto, entonces aquí me aparece un ángulo que es como el que está allá, con dos rayitas, ¿cierto? Y como esto de acá era un cuadrado, esto mide A, y este triángulo que me aparece acá tiene los mismos ángulos original y un lado igual. Entonces son congruentes, ¿cierto? Tienen la misma forma y la misma medida. Entonces esto pasa a ser B y esto pasa a ser C. Y después hago lo mismo. Y se repite el cuento. Aquí un ángulo 90 grados. Y este se tiene que complementar acá. ¿Sí? Aquí. ¿Ok? Y como todo el lado del cuadrado grande era A más B, y aquí ya me gasté B, esto tiene que ser A. ¿Cierto? Arriba tenía A y B. Aquí tengo A y aquí tengo B. Y aquí yo ya había gastado B. Entonces, para que se complete todo, tengo que gastar A. Y por lo tanto, tengo el mismo ángulo. Aquí me tiene que aparecer el complemento, de nuevo. Y un lado A significa que este triángulo es de nuevo igual al lado. Y después uno de estos dos. Y pasa lo mismo, ¿cierto? ¿Ah? Este ángulo tiene que ser de ese tipo, porque se me complementa con este, y etcétera, ¿ok? Este ángulo tiene que ser de este tipo, y ya, ¿ok? Lo que se me forma, entonces, acá es un cuadrado del lado C, pero yo lo hice hacia adentro, ¿sí? Lo hice hacia adentro. Y ¿qué es lo que pasa? Yo puedo mirar el área del cuadrado entera de dos maneras diferentes. El cuadrado grande, lo voy a dibujar así, del lado A más B, es igual a ¿qué? Lo puedo dibujar como el cuadrado chico más el cuadrado chico en B, más 4 veces, más dos rectángulos de lados A y B. Y también lo puedo ver como el cuadrado del lado C, ¿cierto? Más los 4 triángulos. ¿Está bien? Pero obviamente los 4 triángulos es igual a los 2 rectángulos, porque entre 2 triángulos forman un rectángulo. Entonces estas partes son iguales. Y por lo tanto, este cuadrado más este cuadrado tiene que ser igual a este cuadrado. ¿Ok? Eso es una manera de hacerlo. Es una manera no dinámica. Y me gusta repetirla, ¿saben por qué? Porque esta es la primera demostración que yo aprendí del teorema de Pitágoras. Entonces me enamoré de ella. Me enamoré de la matemática cuando vi esto en un libro de Carlos Mercado Schuller. Vi esta demostración. ¡Oh, impresionante! Era como mi primera vez que veía una demostración matemática. Y la verdad es que si lo hacen con un GIF es mucho más bonito porque este
este triángulo ustedes lo toman y lo mueven hacia acá. Y cuando lo mueven, ven aparecer exactamente la figura y se puede hacer hasta una suerte de tangram, pero móvil, donde yo tomo los dos cuadraditos y después yo muevo el triángulo y lo muevo hacia acá y me queda el cuadrado grande. Es súper ilustrativo. Lo pueden buscar en mi página o alguna vez lo subí incluso a Twitter, esa cuestión. Ok, esa es una demostración. Ahora, una de muchas demostraciones, van a ver en este sitio, van a ver muchas otras, pero es una demostración de un tipo. Es una demostración donde uno hace arreglos de figuras poligonales, ¿ok? Y constata que la suma de las dos áreas es el área del cuadrado de la hipotenusa. Pero hay demostraciones de otro tipo, que son las demostraciones de semejanza, ¿cierto? Entonces, esto es para ilustrar un tipo de demostración, y el otro tipo de demostración es por semejanza de triángulo. ¿Ok? Por semejanza. ¿Qué? ¿Está por ahí? No sé. Ya. Y esta es la clásica, esta creo que está en los elementos de Euclides. Y después les voy a explicar dos demostraciones más modernas y vamos a terminar. Convenientemente puse el ángulo recto ahí para que me caiga la altura me caiga sobre la base. Entonces estoy mirando la hipotenusa como base. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Pasa lo mismo que antes. ¿Se acuerdan que yo tenía el angulito 1 y este que era su complemento? Y como este es de 90 grados, este tiene que ser de ese tipo. Y el de acá tiene que ser de este. ¿Está claro? Y eso gracias a que el ángulo es de 90 grados. Y entonces, si se fijan, el triángulo grande y los dos chiquititos tienen los mismos ángulos. ¿Ah? Tienen el ángulo 1 rayita, 2 rayitas y recto. Entonces son semejantes. ¿Ok? Y uno empieza a ver qué relaciones saca de la semejanza. Entonces esto, por alguna razón, en los textos clásicos se le llama Q y a esto P. Casi todos los libros de geometría los colocan así, no tengo idea por qué, la verdad. ¿Ok? Q y P, ya, Q y P. Entonces, no sé, pues escribamos cosas que pasan con las relaciones de semejanza. Entonces colocamos A, esa B, esa C, como lo voy a escribir así. Esto es una notación arcaica también de la geometría. Pero en fin, todavía uno lo encuentra en los textos. A, B, A, C, en este triángulo va a pasar a ser, a esto lo voy a llamar H, la altura. Q es a H, es a A. ¿Cierto? Porque Q es el que se opone al ángulo de una barra y A es el que se opone al ángulo de una barra acá. Y en el triángulo de la derecha va a ser H. H es A. Ya, ok. ¿Sí? Y ahí está resumido todas las proporciones. Entonces, por ejemplo, la verdad es que no sé, pero en fin. ¿Ya? Y después uno tiene que empezar a jugar. Por ejemplo, a ver cómo se tiene que leer esto. ¿Está bien o no? Ya. Eso es una notación resumida, lo de arriba para lo que está abajo. ¿Cierto? Y ya. Creo que voy a necesitar escribir A es a C, como Q es a A, como H es a B. ¿Cierto? ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, tengo todo escrito. No lo tenía preparado, entonces escribí todo. Y ahora voy a detectar lo que me va a servir. Voy a tomar la igualdad entre esa expresión y esa expresión
y multiplico cruzado. Me queda b cuadrado es igual a c por p. ¿Cierto? Multiplique cruzado. Y acá lo mismo. Entre esta y esta. No, perdón. Y me queda ¿qué? A cuadrado c por q. ¿Cierto? No necesito más. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué? Porque me queda a cuadrado más b cuadrado es igual a cp más cq, ¿cierto? Que yo le aíslo el factor común c. Me queda c por p más q. ¿Y cuánto es p más q? C. ¿Ya? Y es una demostración rápida del teorema de Pitágoras. ¿Ok? ¿Sí? ¿No la habían visto así? Es la demostración de Euclides. Esta relación b cuadrado es cp. Ese c cuadrado surge de la suma de p y q que está dos veces abajo al final. Yo estoy sumando a cuadrado más b cuadrado. Entonces me queda cq más cp. Y p más q es un trazo y el otro. Entonces entre los dos forman c. La suma. Entonces me queda c cuadrado. ¿Ya? Sí, ¿cómo se llama? Esas dos afirmaciones tienen nombre, creo que son de Euclides y corresponden a lo siguiente. Lo que me está diciendo es que, voy a hacer en negro, el a cuadrado igual cq me está diciendo lo siguiente: si yo hago un cuadrado acá, entonces eso tiene área a cuadrado. Y si yo hago un cuadrado acá y me quedo solo con este rectángulo, esta área es c por q. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo es que esas dos áreas son iguales. ¿Cierto? A cuadrado igual cq. Me está diciendo que esas dos áreas son iguales. Y el b cuadrado igual cp me está diciendo que el área de acá es igual a esta. Y entre las dos se juntan y forman el cuadrado de lado c. ¿Ok? Y eso es estándar. Yo lo hice con, ¿cómo se llama? Con semejanza. La verdad es que hay una manera más fácil de hacerlo, que es moviendo las manos, que me gusta más. Que es lo siguiente. A ver si me pueden seguir en este movimiento de manos, porque no lo voy a escribir, ¿ya? Voy a unir esto y voy a unir esto. ¿Ya? ¿Ok? Y voy a tomar este triangulito y lo voy a girar basado en este punto en 90 grados. Se lo voy a tomar y lo voy a... y queda acá. ¿Por qué? Porque este ángulo es 90 grados, entonces ese vino a parar acá. Y este ángulo es 90 grados, entonces eso vino a parar acá. ¿Cierto? Entonces, calzó perfecto. Ahora el punto es el siguiente. Eso me está mostrando que este triángulo va a parar exactamente este triángulo y por lo tanto tiene la misma área. Ahora, el área de este triángulo es... yo afirmo que el área de ese triángulo es la mitad del cuadrado del lado A. ¿Por qué? Porque yo voy a mirar esto como base. Y si yo miro esto como base, la altura es eso. ¿Se fijan? Esa es la distancia entre esas dos paralelas. ¿Ok? Entonces, el área de este rectángulo es la mitad de ese cuadrado. Y lo mismo, el área de este rectángulo, del triángulo, es la mitad de este rectángulo. Porque si yo miro esto como base, para el triángulo, la altura es esto. ¿Ok? Es la distancia entre las dos paralelas. ¿Ok? Entonces es una manera móvil, sin recurrir a la semejanza de triángulo, de hacerlo. ¿Ok? Pero voy a volver a la figura y les voy a explicar un argumento que yo encuentro notable. Para deducir sin nada. O sea, no me voy a poner a ir a lo pequeño de las relaciones, sumarlas, etc. Yo quiero el teorema de Pitágoras. Entonces hay algo que sí yo sé. Si esto vale A, y esto vale B, y esto vale C, los tres triángulos eran semejantes, ¿cierto? La hipotenusa del grande C,
La hipotenusa de la izquierda es A, ¿cierto? Porque está frente al ángulo recto. Y el del... Cuando yo escribo triángulo me refiero al área, ¿ya? La proporción entre las áreas es el cuadrado de la proporción entre sus lados, si son semejantes. Entonces voy a tomar como lados la hipotenusa. La proporción entre el triángulo 1 y el triángulo es el cuadrado de la proporción entre los lados. ¿Sí? Y lo mismo acá. El cuadrado de la proporción entre la hipotenusa. ¿Sí? Por lo tanto, a cuadrado sobre c cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado es triángulo 1 más triángulo 2 dividido por triángulo. De hecho lo voy a escribir así mejor, ya está más bonito. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya, pero ¿cuánto es triángulo 1 más triángulo 2? Triángulo, porque entre los dos suman. Entonces esto es 1. Y por lo tanto paso multiplicando el c, y queda a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. ¿Ok? Y se acabó. No necesito entrar allá a la chimuchina chica. Fui directo al término. ¿Está clarito? Bueno, en algunos textos se le atribuye esta demostración a Einstein, pero al parecer, de acuerdo a lo que yo he ido desentrañando, no hay mucha constancia que haya sido él. Pero no es una demostración estándar de Pitágoras, es una demostración más nueva. ¿Ok? Ya, y se nos fue el tiempo, así que lo vamos a dejar hasta acá. En los dos videos que están dando vueltas en YouTube, en mi canal, hay un par de demostraciones más de Pitágoras y dedicamos harto tiempo. Y como les digo, tienen todo a la discusión de las fórmulas de las ternas pitagóricas. Y la hicimos esa vez y encontramos todas las configuraciones posibles. O sea, las fórmulas de las configuraciones con demostración. No, Andrés Nava, sí. No tiene nombre especial. No, YouTube. No. El de YouTube se llama Andrés Nava. Y ahí yo subo, no sé, cuando hago una clase y me filman, lo subo. El de Facebook, que ahí me dedico realmente a tenerlo y se llama como el libro. Un viaje a la idea. ¿Ok? Ya, y terminamos. Gracias.